Ser Podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿Cómo Carlos? nos gusta enlazar las cosas? Ayer cerramos este paseo diario por la historia con el nombre de un romano. ¿Cómo era? Flavius Agrícola, ¿no? Flavius Agrícola. Sí, el bon vivant. Pues el bon vivant. Vale, pues hoy empezamos con otro romano, pero esto de categoría, es todo un emperador. Hoy contamos en La Ventana la historia del emperador con nombre de motero. El emperador Vespasiano. Sí, lo podemos llamar Vespa. Sí, ¿Qué Vespa. ¿Qué pasa, Vespa? Sí. ¿Qué pasaba? A ver. Efectivamente, sí. Bueno, mira, vamos a hablar de Vespa, de Vespasiano, y así de paso hablamos también de otro emperador que no sea de los de siempre. Es que siempre estamos Nerón, con los mismos. Calígula, Nerón, Claudio, venga, siempre, ¿no? Siempre dando las vueltas, ¿no? Bueno, y vamos a tomar como excusa el día en que las legiones aclamaron a Vespasiano como emperador, que eso fue, bueno, pues tal que hoy, el 1 de julio del año 69, qué bonito número. Para acabar hablando, luego seguiremos de cuestiones pues más crematísticas y escatológicas, ¿no? Vespasiano fue el emperador que inauguró la dinastía de los Flavios. Mira tú, como el Flavius sí. Y bueno, es igual que tenemos ahora a los Austria, los Borbones, los Windsor. Bueno, pues los romanos tuvieron a los Julio Claudios, los Flavios, los Antoninos, pues dinastía, ¿no? Lo que pasa es que las dinastías romanas duraban poco porque se mataban mucho entre ellos, ¿no? Aquel año 69 se conoce como el año de los 4 emperadores por eso, porque hubo 4 emperadores en un año. Tontería. Bueno, ¿cómo sería la que tenía liada en Roma? ¿Cómo sería? Y todo se lió cuando Nerón se suicidó. A partir de ahí vinieron los 4, que mucho tardó, también te digo, mucho tardó en suicidarse. Y aún así no se resistió este hombre a dar la turra hasta el mismo momento de la muerte. Nerón fue ese que cuando estaba muriendo dijo eso de qué gran artista muere conmigo. ¿No? Plasto, tío, en fin. Tras Nerón se organizó una guerra civil, todos aguantazos por ver quién se hacía con el imperio, un emperador, otro emperador, hasta que Vespasiano llegó para quedarse un rato más largo, 10 años, ¿no? Si nos queremos quedar con su nombre y asociarlo a algo, Vespasiano fue el que construyó el Coliseo, que con esto se recuerda bien. Y para quien no lo sepa, el Coliseo en realidad se llamaba Anfiteatro Flavio, pero acabó llamándose Coliseo porque al lado estaba el Coloso de Nerón, que era una estatua colosal del plasta que medía 30 metros, de ahí lo de colosal, de coloso, bueno, Coliseo. Pero Vespasiano, además de por construir el anfiteatro, pasó la historia por ser más agarrado con chotis, muy tacaño, muy tacaño, y por poner uno de los impuestos más absurdos de la historia. Puso un impuesto al pis, a la orina, a la agüita amarilla. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta l'accento e di pensiero, sempre una mobile, leggiadro viso, il pianto irriso, e menzo. A ver, un momento que eso hay que explicarlo. Además de por las ganas de recaudar, que ya se entiende, seguro que tiene alguna explicación esto de poner un impuesto a cuando vas a mear, sí, a la orina. Directamente. No te ponen impuesto cuando vas a mear, ponen impuesto al pis en concreto, ¿no? Que es tremendo. Impuesto fiscal. Sí, un impuesto fiscal, ¿eh? Sí, hombre, pues le puso el impuesto porque tenía una utilidad. Y el emperador tacaño Vespasiano no iba a permitir que alguien que utilizaba lo que los demás tiraban, pues no pagara por utilizarlo, ¿no? Hay una... Lo vamos a entender enseguida. Hay una feísima costumbre que tienen algunos señores, que es ir, bueno, pues haciendo pis por el primer rincón que les viene bien, ¿no? El portal de las casas, de los comercios, las entradas de los garajes. Bueno, esto en núcleos urbanos es una cochinada. Pero bueno, esto también lo hacían mucho en Roma, muchísimo, mucho. La diferencia es que por las calles de Roma había tinajas, había recipientes, casi siempre colocados delante de los batanes para que los utilizaran los señores, ¿no? Esos recipientes. Los batanes eran las lavanderías de la época. Delante de cada lavandería había siempre una tinaja para recoger la orina, porque la orina tiene mucho amoníaco y era muy útil en el teñido de las telas y en el lavado de las togas. Bueno. Claro, sí, y el amoníaco limpia y da esplendor, ahí donde lo ves. La orina era, pues yo que sé, como el Calaya Oxidation Crystal White y servía para quitar las manchas, aunque los bataneros más profesionales, los lavanderos, aseguraban varios aclarados
para tranquilidad de los clientes, ¿no? En resumen, que la orina era una materia prima muy, muy valiosa en las ciudades romanas. Por eso el emperador dijo, un impuesto a las lavanderías y a los curtidores de pieles por recogerla. Tenía un nombre muy fino esto de impuesto, se llamaba Vectigal Urinae. Urinae. Sí, ingresos de la orina. Pero la idea fue suya de Vespasiano, digo. ¿Porque era un tacaño o además puso otros impuestos absurdos como este? Porque es absurdo, ¿eh? Sí, es absurdo, pero tacaño parece que era. Y sí puso más impuestos, puso impuestos a todo, pero el más absurdo parece que era este. El impuesto a la orina en realidad no lo inventó él, se lo inventó Nerón, lo que pasa es que luego esto cayó en desuso y dejó de recaudarse. Pero después llegó el emperador Vespasiano, Vespa, y volvió a ponerlo porque después de aquel desbarajuste de imperio, primero con el manirroto Nerón, luego con la guerra civil y con los 4 emperadores al retortero, bueno, pues las arcas del Estado se quedaron tiritando y hubo que volver a llenarlas. Este impuesto de Vespasiano dio lugar a un dicho, además que ha llegado hasta hoy, no sé si lo has oído alguna vez, que dice pecunia non olet. El dinero no huele. Sí. Es para cuando alguien recrimina a otro de haber obtenido dinero pues de mala manera. Dinero sucio. Exactamente. Claro, como diciendo que pecunia non olet es como diciendo que el dinero es dinero y que no importa su procedencia. Hombre, sí que importa, importa y mucho. Claro. Cuentan que el hijo de Vespasiano, Tito, a lo mejor se llamaba Albertito. Tito. Bueno, sí. Pues Tito, que también fue emperador después, fue el que sucedió a su padre, le reprochó a su padre, a Vespasiano, que hubiera puesto un impuesto a los curtidores, un gravamen por el uso de los pises recogidos en las letrinas públicas, ¿no? Y Vespasiano ahí se mosqueó, agarró unas monedas de la primera recaudación, se las puso delante de las narices a su hijo Tito y le preguntó, ¿qué? ¿Esto te desagrada? ¿Te huele mal esto? Tito dijo no, y su padre le contestó, pues es orina, pecunia, non olet, ¿no? Y fíjate si ha llegado todo esto hasta hoy y las vueltas que dan las historias, que los urinarios públicos en París se llaman Vespasians. Yo no sabía eso. Sí. Vespasians se llaman. Escrito Vespasianes con 2 N, sí. ¿sabes? Porque de todo esto, de toda esta historia viene aquello, ¿no? 2000 años después, y ya tú vas a hacer pis y te acuerdas de un emperador romano, qué cosas. À la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule. Y la foule vient me jeter entre ses bras. Qué curioso lo que es la historia, ¿eh? Del impuesto de la orina en tiempos del Imperio Romano a esto que acaba de acordar la OCDE, que es un notición, lo de armonizar los impuestos de sociedades en todo el mundo. Esto sí que es un cambio histórico. Volvamos a la orina. ¿Tenemos noticias de impuestos tan extravagantes como este? Sí. ¿Otros impuestos? Sí, raros? hay más, sí. Mira, el zar Pedro I, el de Rusia, puso un impuesto a las barbas, porque ordenó a las barbas. Ordenó a los nobles que se afeitaran, salvo a los que pagaran 100 rublos de impuesto por llevarla. Esto te lo voy a contar la semana que viene, por favor. Si no hay ningún partido sorpresa. No puede ser. Sí. Sí, esto lo voy a dejar para la semana que viene. Pero yo creo que incluso más extravagante que el impuesto a la orina o a las barbas es un impuesto que se inventó el rey Guillermo III de Inglaterra, que fue el impuesto a las ventanas. A nosotros. El impuesto a la ventana. Tú estarías pagando una pasta a estas alturas. ¿Y eso qué era? La window tax se llamaba, ¿no? Y casi siempre que se inventan impuestos estúpidos es porque hay que sacar dinero deprisa y corriendo porque hace falta para una guerra o porque se lo han gastado en una guerra, ¿no? Y a finales, casi acabando el siglo XVII, 96 creo que fue, Inglaterra tenía la hucha casi vacía. Pretendió el rey llenarla otra vez poniendo un impuesto que, visto desde la perspectiva de hoy, era muy lógico. Y su idea era que los ciudadanos pagaran de acuerdo a lo que ganaran. Perfecto, está muy bien. Cuanto más ingresaran, más impuestos pagarían. Pero claro, esta idea se la tiraron abajo porque el Consejo de Gobierno, porque mira tú qué listos eran los ingleses entonces. Resulta que eso atentaba contra la privacidad de los británicos. Es decir, había una ley
en Gran Bretaña que prohibía al gobierno meter las narices en los asuntos privados de los ciudadanos. Y por tanto, saber si fulano tenía tanto dinero o si mengano había ganado tanto o cuanto ese año para cobrarles impuestos de acuerdo a ello, era inmiscuirse en su privacidad. Estaba prohibido. Discutible esto, ¿eh? Claro, bueno, pues eso era. Ganara lo que ganara o tuviera cada uno lo que tuviera, era privado y a nadie le importaba, mucho menos al gobierno, ¿no? Pues vale, dijo entonces, vamos a cobrar impuestos, como no se podía hacer por eso, vamos a cobrar impuestos a las chimeneas de las casas y a las ventanas que tenga cada casa. Bueno. Que como eso está a la vista, eso no es privado, ¿no? Tantas ventanas, tanta pasta en impuestos, que en el fondo era cobrarles más a los que más tenían también. Claro, porque ¿no? Cuanto más grande fuera la casa, más ventanas habría. Efectivamente. Y el que tenía una casa grande es que era rico, vamos. O sea que al final... Blanco y en botella. Blanco y en botella, efectivamente. Si tenías un cuchitril con una ventana, pues es que eras más pobre que las ratas. Bueno, pues poco o nada pagabas, ¿no? Si tenías una mansión con 15 ventanas, poquinas, ¿no? Pero claro, uno hace la ley y otro inmediatamente después hace la trampa. De un día para el siguiente, los británicos se pusieron a tapiar las ventanas de las casas como locos. Tacañicos también, ¿eh? Bueno, claro, diciendo, a tapiar. Todavía hoy pasas por, pues muchísimos. Sí. Hay muchos barrios en Londres donde se ve en la fachada que está la forma de la ventana y tapiado. Están tapiadas con ladrillos, ¿no? Bueno, y también se pusieron de moda los trampantojos. Cuando ya se le encargaba a un arquitecto que te hiciera una casa, la pedías con muy pocas ventanas para no pagar impuestos, pero para que la fachada pues quedara bonica, ¿no? Pues las ventanas se pintaban ahí en la fachada, no las pagabas porque no eran impuestos, pero bueno, para que parecieran de verdad, eran ventanas fake, ¿no? Pero bueno, todo esto tuvo unas... Fake window. Sí, fake window. Sí. Todo esto tuvo consecuencias fatales que nadie calibró en su momento. Al quitar tantas ventanas, las casas dejaron de estar tan ventiladas como debían y al faltar la luz y el aire, las enfermedades respiratorias aumentaron de forma alarmante. El repunte de la tuberculosis en Inglaterra coincide con el impuesto a las ventanas. No me lo puedo creer. Sí. No me lo puedo creer. Sí. No corría el aire. No, claro, ya lo entiendo, pero ¿y nadie se dio cuenta? No, en ese momento no. Estas son las cosas que te vienen después. ¿Y ¿no? del otro impuesto raro, el de las chimeneas, también intentaron escaquearse? ¿Cómo hacían eso? Y también trajo consecuencias. Porque muchos hicieron falsos tabiques para esconder esas chimeneas. Otros se inventaron cómo disimularlas para que no se supiera que estaban, pero para poder seguir usándolas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues lo mismo que con lo otro, que muchos acabaron atufados por el humo, otras casas acabaron incendiadas, en fin, que bueno, recaudaron, pero bueno, ¿a qué precio, no? También pusieron un impuesto al papel pintado. Aquí también había un truco. A la hora de empapelar una casa, pues tú la empapelabas con papel normal y corriente y luego llamabas a unos cuadros de pintor y dices, ahora me lo pintas, ¿no? Papel liso vulgar y luego pintaban encima. El impuesto al gotelé. Un beso, Nieves. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.